caloría. Vale. Decimos que la caloría o una caloría es la cantidad de calor que le tienes que aplicar a 1 gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado centígrado, ¿vale? La caloría es la cantidad de calor que le tienes que aplicar a 1 gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Es decir, una caloría es la cantidad de calor, que ya dijimos que lo escribimos con Q, que le aplicas a 1 gramo de agua. Nota que aquí estamos diciendo exactamente a cuánto le tenemos que aplicar esta caloría. Aquí en 1 gramo estamos pensando en qué? Estamos pensando en masa, ¿vale? Una caloría es la cantidad de calor que le tienes que aplicar a 1 gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Para elevar, escribo una flecha que simplemente que apunte hacia arriba. Para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Okay. Esto sería entonces la definición de caloría. Una caloría es la cantidad de calor que le tienes que aplicar a 1 gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado centígrado. ¿Vale? Definición y pregunta de examen también. ¿Qué pasa si ahora, bueno, te había mencionado al principio que el calor se puede medir tanto como en calorías como en joules, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál es la forma en que vamos a calcular? ¿Cuál es la forma en que vamos a transformar una en otra? Es muy sencillo. Decimos que una caloría, ¿vale? Decimos que una caloría es igual a 4.2 joules. Una caloría es igual a 4.2 joules. Una caloría sería igual a 4.2 joules. Bueno, ¿qué pasaría ahora si no queremos en particular hablar del agua? ¿Qué pasaría ahora si queremos ahora hablar de otras sustancias en general, no solamente del agua? Pues entonces tendríamos que hablar del calor específico. Del calor específico. Del calor específico, ¿vale? ¿De qué forma necesitamos hablar del calor específico? ¿O qué va a tratar el calor específico? Pues ahora sí vamos a pensar en la cantidad de calor. Calor específico es la cantidad de calor que le tenemos que agregar a una unidad de masa, donde una unidad de masa podríamos pensar que es cualquier forma en que se puede medir la masa, ¿no? Es decir, 1 gramo, 1 kilogramo, 1 libra, etc. Calor específico entonces es la cantidad de calor que tienes que agregar a una unidad de masa, ¿vale? Recordemos eso. Puede ser aquí a 1 kilogramo, 1 gramo, 1 libra, etc. Es la cantidad de calor que tienes que agregar a una unidad de masa para elevar su temperatura, una unidad de temperatura, una unidad de temperatura, una unidad de temperatura. ¿Qué significa esto? 1 grado centígrado, 1 grado Fahrenheit o 1 Kelvin, ¿vale? 1 Kelvin. Calor específico es la cantidad de calor que le agregas a una unidad de masa para elevar su temperatura, una unidad de temperatura. Ahora, ¿cuál sería la ecuación del calor específico? ¿Cuál sería su ecuación? Tendríamos que sería el calor específico va a ser igual al el calor aplicado entre la masa multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿vale? Esa sería mi ecuación del calor específico. Es una ecuación muy importante, es pregunta incluso de examen. Hay preguntas que se resuelven con esta ecuación. Calcula la cantidad de calor que se le tiene que aplicar a tal masa, etc. Calcula el calor específico de tal material o de tal sustancia, o calcula la temperatura final de una sustancia cuyo calor específico. Son posibles
ejercicios de examen. Calor específico, entonces quedaría así. Calor entre masa por temperatura final menos temperatura inicial, ¿vale? Y ejemplo de esto que estamos diciendo sería lo siguiente. Si yo digo aquí números al azar, simplemente podría yo decir 10 joules sobre 10 joules sobre gramo por grado centígrado. Y entonces esto, lo que he escrito aquí, sería un ejemplo del calor específico de alguna sustancia, ¿vale? Sería simplemente el calor específico de alguna sustancia, lo que he escrito. ¿Cómo debería de leerlo o qué es lo que significaría? Pues muy sencillo. Aquí el 10 es un entero, por lo tanto tiene denominador igual a 1, ¿vale? El 10 es un entero, tiene denominador igual a 1. Okay. Lo que vamos a leer, o lo que vamos a decir es que se le tienen que aplicar 10 joules de calor a 1 gramo, ¿verdad? De sustancia, 10 joules de calor a 1 gramo de sustancia para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Nota que no estamos moviendo el grado centígrado. El grado centígrado siempre va a ser 1 grado centígrado, o 1 grado Kelvin, 1 grado Fahrenheit, es decir, siempre la unidad. Vamos a escribir otro ejemplo. Podríamos pensar en 2.5 calorías sobre kilogramo Kelvin. ¿Cómo debería de leer eso? Bueno, entonces el 2.5 no es propiamente un entero, pero aún así, ¿verdad? Aún así, puedo yo escribir entre 1, un poco abusando de la notación, 2.5 sobre 1. Significa que le aplico 2.5 calorías a 1 kilogramo de masa para elevar su temperatura 1 Kelvin, ¿vale? Entonces eso sería lo que significarían estas unidades. Le aplicas 2.5 calorías a 1 kilogramo de masa para que elevemos su temperatura 1 grado Kelvin, ¿vale? Elevar su temperatura 1 grado Kelvin. Y pues esa sería la forma o el significado del calor específico. Entonces, notemos que aquí el calor específico en el numerador tiene unidades de calor, ¿verdad? ¿Cuáles sean estas unidades? Pues la más usada es el de caloría, para el calor específico, ¿vale? Para el calor específico lo más usado es caloría, en masa lo más usado es gramos y en temperatura lo más usado es centígrados. Entonces, estas serían propiamente sus unidades. Puede estar en calorías, puede estar en joules, puede estar en gramos, puede estar en kilogramos, puede estar en libras, puede estar en centígrados, puede estar en Fahrenheit y puede estar en Kelvin, cualquiera de las tres. Estas son las más usuales, ¿vale? Como generalmente se utiliza. Esto entonces estaríamos pensando en caloría. Una caloría es la cantidad de calor que le aplicas a 1 gramo de agua para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Una caloría equivale a 4.2 joules. Es decir, si tú tienes 1 gramo de agua, entonces necesitas 4.2 ¿qué? Joules. Si tú tienes 1 gramo de agua, necesitas 4.2 joules. ¿Para qué? Para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Okay. El calor específico es la cantidad de calor que le tienes que aplicar a una unidad de masa. ¿Vale? Estamos pensando en kilogramos, en gramos y en libras. Para aumentar su temperatura, una unidad de temperatura, estamos diciendo aquí, o estamos pensando en centígrados, estamos pensando en Fahrenheit y estamos pensando en Kelvin. Okay. La ecuación queda de esta forma y tenemos estos dos ejemplos de lo que serían las unidades. Para el primer ejemplo, 10 joules se lo aplicas a 1 gramo para elevar 1 centígrado. El segundo ejemplo le aplicas 2.5 calorías a ¿qué? A 1 kilogramo. Aquí está, para elevar 1 Kelvin. Lo tenemos por aquí, ¿vale? Estas serían sus unidades. Y otra tarea que vamos a agregar ahí sería que de aquí del calor específico de esta ecuación tenemos aquí despejes el calor, despejes a la masa, despejes temperatura final y temperatura inicial, ¿vale? Por favor me despejes a estas cuatro elementos del calor específico. Eso sería una tarea, que los despejes simplemente.
Ok, borro de este lado. Y empezaríamos a hablar de las leyes de la termodinámica. Bueno, entonces esos 4 serían de tarea despejarlos del calor específico. Ok. Bueno, a ver. Empezaríamos con leyes de la termodinámica, ¿verdad? Bueno, un elemento más. Antes de hablar de las leyes de la termodinámica, necesitamos hablar de la temperatura de equilibrio. Para esta parte de la temperatura de equilibrio, voy a darte simplemente la ecuación, ¿verdad? No es como una definición. De hecho, esta ecuación de la temperatura de equilibrio viene de o sale, o podemos obtenerla, mejor dicho, ¿verdad? Puede obtenerse del calor específico. A partir del calor específico puede obtenerse esta ecuación de la temperatura de equilibrio. No te voy a decir cómo se obtiene, simplemente te voy a decir cuál sería la ecuación. Esto es pregunta de examen. Significa que tienes que calcular la temperatura de equilibrio entre dos cuerpos o entre dos masas, te da el valor de su masa, te dan el valor de sus temperaturas iniciales y tienes que calcular la temperatura final. Entonces, a ver. Esta ecuación se le llama la temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio, ¿vale? Temperatura de equilibrio. ¿Por qué temperatura de equilibrio? Otra vez, porque tenemos dos masas. La masa M1, que tiene una temperatura 1. La masa M2, que tiene una temperatura 2. Las mezclamos, juntamos ambas masas y pues, vamos a decir que su masa sería la masa 1 más la masa 2, ¿no? Como los estamos mezclando, ¿vale? Va a ser masa 1 más masa 2 ahora. Masa 1 más masa 2. Pero como ya dijimos, van a alcanzar, por estar en contacto, van a alcanzar la temperatura de equilibrio. O van a alcanzar el equilibrio térmico. El equilibrio térmico, ¿verdad? Que es de los temas que te acabo de mencionar hace rato. El equilibrio térmico. Ok, ¿cuál sería la temperatura de equilibrio? Pues la temperatura de equilibrio sería, pues, tendríamos que usar esta ecuación. Masa 1 por temperatura 1 más masa 2 por temperatura 2 dividido entre masa 1 más la masa 2. Esa sería la ecuación de la temperatura de equilibrio. Masa 1 por temperatura 1 más masa 2 por temperatura 2 entre masa 1 más masa 2. Observaciones. Se pueden usar tanto masas, se pueden usar también volúmenes. Es decir, si tú tienes el valor de 10 kilogramos de masa, lo usas, ¿no? Y el otro de 3 kilogramos los utilizas para esta ecuación. Pero también puedes tener 1 litro de agua con 2 litros de agua. Incluso te sigue sirviendo esta ecuación, ¿vale? De todas formas sirve esta ecuación. Esta ecuación es súper importante, es de la que conocemos como la temperatura de equilibrio. Te lo repito, ¿vale? Y nos dice la temperatura a la cual va a llegar la mezcla de dos cuerpos, la masa 1 y la masa M2. Bueno. Para esta ecuación, ¿vale? Para esta ecuación, por favor, de tarea, necesito que me despejes, de esta ecuación. Y aquí lo voy a hacer una separación, ¿verdad? Para no confundir ambas. Aquí despejes la masa 1 de la temperatura de equilibrio. Aquí te lo escribo con rojo. Aquí vas a despejar a la masa 1. Y quiero que veas que despejar a la masa 1 va a ser lo mismo que despejar a la masa 2, salvo que los índices van a cambiar. Por ejemplo, donde tenías T1, ahora va a ser T2, donde tenías T2, va a ser T1, etc. Despejas masa 1, despejas masa 2, despejas y despejas a la temperatura 1, ¿vale? Despejas a la temperatura 1. Ok. Despejas a la temperatura T1, de la temperatura de equilibrio. Y eso también se va acumulando, ¿vale? A nuestra tarea. Y que sería simplemente esta parte de despejar. Despejar simplemente.